La ecosfera, donde existe toda la vida. Infinitos millones de especies habitan la Tierra y todas están intrincadamente unidas para crear un ecosistema global donde la poderosa química de la vida forma y es formada por el mundo no viviente. La vida en la Tierra existe exclusivamente dentro de un estrato que se extiende aproximadamente a 14 kilómetros de distancia por encima de la superficie y otro poco por debajo de ella. Esta zona sustentadora de la vida se llama ecosfera o biosfera y es, por lo que hemos descubierto y reconocemos hasta ahora, el único lugar en el universo donde hay vida. Dentro de la ecosfera, la energía del Sol activa los procedimientos de la vida, mientras los químicos del aire, del agua y del suelo se combinan para formar organismos. Lo que suceda adentro de la ecosfera determina la suerte de los que también viven dentro de ella, porque es imposible separar a un individuo humano de la ecosfera, de la cual él o ella es una parte. Por ejemplo, sin la fotosíntesis llevada a cabo por las plantas, no habría oxígeno para permitir la vida humana o animal. Tampoco habría combustible para que funcionaran los autos o para calefaccionar nuestras casas. Sin los procesos biológicos que tienen lugar en el suelo, no tendríamos cultivos alimenticios. Sin la acción de los organismos acuáticos, muchos de nosotros no contaría con agua potable para beber. La ecosfera está compuesta por todos los ecosistemas menores de la Tierra, desde pequeños lagos hasta estanques formados por la marea, desde desiertos hasta selvas tropicales. Echemos un vistazo a la ecosfera un poco más de cerca. 3 divisiones básicas de la Tierra se unen para formar la ecosfera. Cada una de ellas provee ciertos ingredientes no vivientes esenciales para la existencia de los seres vivos. La primera división se llama hidrosfera. Aquí el agua no solo provee el hábitat para los seres vivos, también actúa como solvente e ingrediente para muchas reacciones bioquímicas vitales. La segunda división de la ecosfera se llama atmósfera. Es la zona en que se encuentran los gases esenciales para la vida, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. En la atmósfera se produce el clima, el viento, la lluvia y la nieve. Provee un medio para el movimiento de las semillas, las esporas y también para los organismos voladores. La tercera división es la llamada litosfera. Es la zona de las rocas y del suelo. Esta provee un ambiente físico para los organismos terrestres, como también elementos esenciales para la vida, por ejemplo, fósforo, magnesio, calcio y hierro. La ecosfera es el producto de miles de millones de años de cambio, y para entenderla correctamente, primero debemos examinar la historia de la Tierra. Una breve historia de la ecosfera. La vida apareció en nuestro planeta hace alrededor de 3.000 millones de años. Como resultado de eso, un planeta de roca sin vida se transformó, mediante la poderosa química de la vida, en un planeta muy diferente. La vida primitiva, esencialmente, surgió de las capas sin vida de la Tierra. Estas eran como las de hoy, compuestas casi exclusivamente por los 4 mismos elementos que predominaban en la atmósfera primitiva de la Tierra: hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. La antigua atmósfera fue formada por hidrógeno libre no combinado y por hidrógeno combinado con otros 3 elementos. Combinado con oxígeno formó el agua. Combinado con nitrógeno formó el amoníaco. Y con carbono formó el metano. Los científicos creen que las combinaciones casuales de estos compuestos químicos atmosféricos simples, con la influencia de la fuerte radiación ultravioleta del Sol, resultaron en la formación de compuestos orgánicos muy complejos que son la base de la vida.
La vida misma parece haberse desarrollado en los antiguos océanos y en los pequeños lagos dejados por la marea, alimentándose con los elementos químicos existentes. Las primeras formas de vida se habrían asemejado a bacterias unicelulares como estas. Pero estos organismos tenían una falla fatal. Su fuente de alimentos y de energía no eran renovables. Si no se hubiesen desarrollado los organismos de la fotosíntesis, que eran similares a las algas simples de hoy, las formas primitivas de vida en la Tierra habrían muerto por los químicos orgánicos del ambiente. Las primeras plantas hicieron que este proceso fatal sin retorno se cambiara por un sistema de automanutención interdependiente típico de la ecosfera de hoy. Las primeras plantas consiguieron utilizar la energía solar con la fotosíntesis para combinar el dióxido de carbono y el agua para crear azúcar, que es un alimento básico. A la vez liberaban oxígeno al partir la molécula de agua. Los organismos primitivos usaban oxígeno para metabolizar los alimentos en un proceso inverso semejante a la combustión. Se liberaba energía mientras dióxido de carbono y agua se soltaban o volvían al ambiente. A causa de la evolución de los organismos productores de la fotosíntesis, la vida en la Tierra desde entonces se ha encontrado en combinación, casi siempre, con la cantidad ilimitada de energía provista por el Sol. La proliferación de los organismos creadores de fotosíntesis en los mares tuvo muchas consecuencias notables para nuestro planeta. Puede que la consecuencia mayor sea que la atmósfera de la Tierra comenzara a obtener vastas cantidades de oxígeno puro por primera vez. Antes, el oxígeno se encontraba en combinación con otros elementos, casi nunca en estado puro. Al crecimiento de la flora acuática siguió un rápido desarrollo de la fauna como fuentes renovables. Tanto la comida como el oxígeno eran más accesibles. Con el enriquecimiento de la atmósfera por el oxígeno, sucedió otro beneficio no esperado: la creación de la capa de ozono. El ozono se forma cuando se unen 3 átomos de oxígeno, en contraste con la molécula de 2 átomos que se encuentran normalmente en el oxígeno atmosférico. El ozono demostró ser altamente efectivo contra la radiación ultravioleta del Sol. Ya no hizo falta que la vida existiera exclusivamente en el agua. La formación de la capa de ozono hizo que la superficie del planeta se convirtiera en un lugar en donde la vida pudiera existir sin problemas. La Tierra se empezó a llenar con una variedad increíble de formas vivientes. Hoy la desaparición gradual del ozono causada por ciertos químicos es una amenaza para todas las criaturas terrestres. Podemos ver en esta breve historia que nuestro mundo físico ha tenido cambios radicales a través de miles de millones de años mientras se formaba la ecosfera. Los principios básicos de la ecosfera. En su estado actual de equilibrio dinámico, la ecosfera emplea 3 principios básicos que aseguran la continuidad de la vida en nuestro planeta. Primero, una interdependencia de distintas formas de vida que resulta en la creación de ecosistemas específicos, comunidades, cadenas alimenticias y redes alimentarias. Segundo, una transformación continua o reciclaje de materias primas de la vida en los grandes ciclos naturales de la Tierra que están sustentados por la energía solar. Tercero, la habilidad de los sistemas vivientes para adaptarse a los cambios del ambiente físico y la habilidad de la vida misma para cambiar radicalmente el mundo no viviente. El ciclo del nitrógeno. Los 3 principios básicos de la ecosfera se pueden entender siguiendo el movimiento del elemento nitrógeno a través de los seres vivos y por los 3 dominios no vivientes de la ecosfera. El nitrógeno es un factor limitante en el crecimiento de las plantas porque es un componente crítico de proteínas, ácidos nucleicos y muchos otros bioquímicos esenciales. El aire es en su mayor parte nitrógeno y sin embargo, este en su forma atmosférica es inútil para las plantas. Para que ellas puedan usarlo, tiene que encontrarse en combinaciones fijas como el amoníaco o iones de nitrato.
Mientras unas fijaciones de nitrógeno se encuentran en forma no biológica durante las tormentas eléctricas, la cantidad formada es insuficiente para las necesidades de los seres vivos. Casi toda la fijación de nitrógeno es producida por una bacteria muy pequeña que vive en los nódulos radicales de una cierta variedad de plantas que se llaman legumbres, como estas habichuelas silvestres. Si no fuera por la relación interdependiente entre las bacterias y las legumbres, toda la flora y a la vez toda la fauna tendría que depender para sobrevivir de las pequeñas cantidades de nitrógeno fijadas por los relámpagos. Pero eso es solo un ejemplo de la gran interdependencia de las formas de vida descritas en el primer principio de la ecósfera. El nitrógeno fijado llega a las plantas no leguminosas cuando pasa por los cuerpos de animales que pastorean, cuando comen legumbres, por ejemplo, tréboles o alfalfa. Este es un motivo por el cual las heces se utilizan para fertilizar cultivos. Aunque hoy la mayoría de los agricultores proveen nitrógeno fijado usando fertilizantes químicos para el suelo. El eslabón final del ciclo de nitrógeno se lleva a cabo con el suelo por bacterias específicas que nitrifican. Tienen la tarea de liberar nitrógeno fijado a la atmósfera para que luego sea devuelto. El segundo principio de la ecósfera, el ciclo de nitrógeno potenciado por la energía del sol, se puede entender comprendiendo que las legumbres son plantas que tienen que usar la fotosíntesis para vivir. Por ello es la luz solar lo que se utiliza para asimilar el nitrógeno en sus tejidos. La contaminación por el nitrógeno y la eutrofijación. El tercer principio de la ecósfera, la habilidad de los sistemas de vida para adaptarse a los cambios, puede ser entendido observando lo que sucede cuando mucho nitrógeno fijado entra a un ecosistema. Poco nitrógeno alcanza a las formaciones de agua como manantiales, lagos o estuarios por la eficiencia natural del ciclo de nitrógeno. Pero actualmente el proceso natural de envejecimiento de los lagos se llama eutrofijación. Este se acelera por las actividades humanas en las zonas que están sujetas a altas concentraciones de nitrógeno, fertilizantes y a desechos humanos y animales. La eutrofijación funciona así. En el agua con poco movimiento existen muchos tipos de algas. El nitrógeno fijo, contenido en las cloacas o en fertilizantes, promueven su rápida reproducción, un crecimiento como el de los cultivos en la tierra. El resultado es un lago pequeño, verde y espumoso. Eventualmente se forma una sobrepoblación de algas y éstas se mueven. Normalmente las algas proveen la vida acuática de alimentos y oxígeno, pero las algas muertas sirven solo para cierto tipo de bacterias que descomponen el tejido de las plantas, un proceso que requiere una cantidad muy grande de oxígeno. El resultado final es que mucha de la fauna acuática muere por la falta de oxígeno en los estanques creados por un equilibrio completamente nuevo, donde las bacterias han reemplazado a las algas, a los peces y a otros organismos, sencillamente porque un exceso de nitrógeno fijado entró en el ecosistema. Sucesión y formación de suelo. Hemos visto cómo ciertos químicos pueden afectar dramáticamente el equilibrio de la naturaleza en nuestra ecósfera. Miremos un poco por ahora cómo se puede cambiar el mundo no viviente con el ejemplo de un importante proceso natural que se llama sucesión. Aprenderemos así cómo se forma el suelo. El suelo es una sustancia compleja compuesta por una mezcla de partículas inorgánicas como rocas, humus, que es materia orgánica muerta, y organismos vivientes. La formación del suelo acompañó a la evolución de la vida. Antes de que existiera la vida, no existía este suelo. En la superficie compuesta por rocas, la sucesión empieza cuando los primeros líquenes se aferran a ellas. Los líquenes son en parte hongos y en parte algas. Viven juntos de un modo que beneficia a ambos y que se llama mutualismo. Los líquenes ejercen efectos químicos y físicos a la roca, llevándola a su descomposición. Al pasar el tiempo, pequeñas partículas de roca se van acumulando entre los líquenes. Después de esta etapa en la formación del suelo, los líquenes que mueren unen su materia orgánica a las pequeñas partículas de roca. Eventualmente, los líquenes pierden su espacio cuando empiezan a crecer plantas y raíces llamados musgos.
El crecimiento de los musgos sigue descomponiendo a la roca, formando más materia inorgánica. Al pasar el tiempo, la capa inorgánica de partículas de roca llega a ser suficientemente profunda para dar apoyo a los helechos y a otras plantas pequeñas. Luego de muchos siglos, árboles y arbustos echan raíces y forman bosques donde antes solo había laderas rocosas. Al morirse los árboles, las materias orgánicas de sus ramas y hojas también van enriqueciendo el suelo porque sirven como alimentos para gusanos e insectos y estos son descompuestos por hongos y bacterias. La apariencia de las plantas en la sucesión siempre sigue una secuencia muy definida. Ya sea en la formación de suelo con la colonización de roca sólida, o luego de que un incendio haya arrasado la zona, o a causa de la tala de árboles. Esto es porque cada grupo de seres vivos repara el ambiente para la aparición de un nuevo grupo. Hoy la pérdida de suelo por la agricultura de pobre calidad, por el pastoreo y por la práctica de la tala es tan severa que se precisan esfuerzos muy determinados de conservación para asegurar una fuente confiable de alimentos y también de madera cada vez para más seres humanos. La velocidad de la pérdida del suelo causada por la erosión excede muchísimo a su tiempo de formación. La sucesión en la formación de suelo es una actividad importante que tiene que ver íntimamente con la formación de la ecósfera, que nos muestra otra vez cómo la vida ha cambiado radicalmente al mundo con el pasar de los siglos. El efecto invernadero. Hace muchos millones de años, la atmósfera primitiva contenía una cantidad mucho mayor de dióxido de carbono de la que está presente hoy en el aire. El clima de la Tierra era mucho más templado. Ahora puede ser que estemos volviendo a una fase más antigua de la atmósfera, porque los niveles de dióxido de carbono y otros gases están incrementándose como resultado de la deforestación y la quema de cantidades enormes de combustibles que contienen carbono, como la gasolina, el petróleo, el carbón mineral o la madera misma. Todos esos combustibles fueron creados por plantas durante la fotosíntesis, un proceso que extraía el dióxido de carbono de la atmósfera. Hoy, este dióxido de carbono está volviendo al aire como resultado de esta combustión. Basado en nuestros modelos de computación, algunos científicos prevén que la temperatura de la Tierra aumentará por el incremento de los niveles de dióxido de carbono en lo que se llama efecto invernadero. Porque en la ecósfera el dióxido de carbono no es solo ingrediente de la fotosíntesis, es también una manta que abriga a la Tierra. Esto es porque la radiación solar pasa por el dióxido de carbono en la atmósfera como si fuera a través del vidrio de un invernadero. En un invernadero la radiación solar se absorbe en el suelo y se transforma en calor que se irradia de vuelta a la atmósfera. Pero esta energía encuentra un obstáculo mientras está saliendo: el vidrio. Y así como el vidrio en un invernadero, el dióxido de carbono en la atmósfera obstaculiza cierta cantidad de energía y calorías que regresarían al espacio. Algunos meteorólogos están convencidos de que por la gran cantidad de dióxido de carbono liberado en el aire, el calentamiento global es inevitable. Por el contrario, muchos otros dicen que no se ha detectado hasta ahora ninguna tendencia de recalentamiento definitivo y los niveles de dióxido de carbono en el aire no se corresponden con los predichos. Por este motivo, algunos científicos se están preguntando dónde está el dióxido de carbono que no podemos detectar. Hace mucho tiempo la ecósfera se iba enfriando mientras la flora se incrementaba porque las plantas iban asimilando el dióxido de carbono que se encontraba en el aire, asimilándolo químicamente a sus tejidos. Ahora hay evidencia nueva que sugiere que las plantas, quizás, están creciendo más rápidamente de lo que crecían hace siglos porque están floreciendo y viviendo bien con mayores niveles de dióxido de carbono. Estos científicos creen que la ausencia de una tendencia clara del calentamiento global se debe en parte a que las plantas utilizan rápidamente la mayor cantidad de dióxido de carbono antes de que éste aumente su efecto como una manta de abrigo.
El resultado final del efecto invernadero depende de cómo la ecosfera consiga manejar este exceso de dióxido de carbono. Si las plantas consiguen utilizar este exceso de calentamiento, quizá los seres humanos aprovechen esto para el incremento de las cosechas y la producción de oxígeno. Pero si el planeta se calienta demasiado, las zonas de las costas se inundarán y la distribución presente de animales y plantas cambiará. Por este motivo, muchos ecologistas están buscando reducciones inmediatas a las emisiones de dióxido de carbono. En la actualidad, los gobiernos están evaluando los beneficios y costos de programas de reducción. Sin embargo, es difícil llegar a decisiones porque no está claro si el efecto invernadero es real o sencillamente es información inadecuada programada por las computadoras. Que la ecosfera sea tan enorme y nuestro conocimiento tan primitivo hace que una programación inteligente sea una tarea muy difícil de realizar. Tres conceptos básicos deberían formar nuestra comprensión de la ecosfera. Como repaso deberíamos resumirlos así. Primero, todas las formas de la vida y los procesos de la vida son mutuamente interdependientes. Por este motivo, la pérdida de un único organismo producirá cambios que se sentirán en la ecosfera entera. Segundo, en la ecosfera, la vida constantemente se transforma y se reciclan las materias primas en varios ciclos naturales que están impulsados por el sol. Tercero, los sistemas de vida, sean de organismos unicelulares o de comunidades enteras, se adaptan a cambios en el mundo y han empleado su química poderosa para cambiar radicalmente al mundo. Conclusión. La ecosfera posee muchos misterios y con el paso de los siglos los seres humanos se han maravillado por su hermosura y perfección, por su terrible poder y su aparente inteligencia. Hoy, en la edad de la ciencia, nuestro asombro no disminuye, ya que ahora estamos conociendo más este extraño y mágico dominio que llamamos la ecosfera, en la cual existe toda la vida.